y en 1945 ingresa a la universidad un joven que cambiará el curso de la historia, Fidel Castro. Nombre: Fidel Alejandro Castro Ruz. Lugar y fecha de nacimiento: Virán, provincia de Holguín, 13 de agosto de 1926. Origen social: alto. Oficio: abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Datos destacados: gobernó formalmente Cuba recién desde 1976 a 2008. Castro se vuelve un militante activo. Es elegido prontamente como delegado del curso. En 1947 forma parte de la invasión armada multinacional de Cayo Confites, en la que 1.200 hombres conforman una coalición democrática para destituir al dictador dominicano Rafael Trujillo. Pero la operación es interceptada y Castro huye a nado. Esta ola ya no parará más. 1952, el golpe de Batista. En 1952, en La Habana, Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo. El Partido Ortodoxo era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano, que hacía de la moral y la ética una bandera. Era de ideas democráticas y populares, aunque no claramente de izquierda. Pero Batista da un golpe de Estado para evitar el inminente triunfo del Partido Ortodoxo. Termina así con la aspiración de Castro, quien lo denuncia ante un tribunal de urgencia. Si Batista no es castigado, ¿cómo podrá después este tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición o rebeldía contra este régimen ilegal producto de la traición impune? El tribunal no juzga a Batista y Castro opta por la lucha armada. En distintas partes de Cuba nace la idea de la guerrilla como única opción. En La Habana, un grupo de jóvenes va a la universidad en procura de armas para resistir a Batista. Entre ellos está Camilo Cienfuegos. Nombre: Camilo Cienfuegos Gorriarán. Lugar y fecha de nacimiento: La Habana, Cuba, 6 de febrero de 1932. Origen social: bajo. Oficio: escultor y sastre. Datos destacados: su madre y su padre eran anarquistas españoles. Cienfuegos deja la isla y critica el régimen de Batista desde los Estados Unidos y a través del periódico La Voz de Cuba. Hasta conquistar la verdadera independencia. 1953. El ataque al cuartel Moncada. Continúa la corrupción y el enriquecimiento de la oligarquía azucarera. Mientras parte de las clases media y baja se vuelven partidarias de la insurrección, estudiantes, obreros e incluso empresarios se oponen al régimen. En ese contexto, Fidel Castro reúne un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo. Y el 26 de julio, 135 rebeldes atacan 2 cuarteles en la provincia de Oriente, el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Las fuerzas de Batista reprimen con ferocidad. Ambas incursiones fracasan y se producen bajas en los dos bandos. En palabras de Castro, el Moncada se convierte en un taller de tortura y de muerte. Hay solo 6 muertos en combate y más de 80 torturados y ejecutados. Castro y algunos compañeros logran escapar a Sierra Maestra, pero son sorprendidos mientras duermen en un refugio. Castro es sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, donde escribe La historia me absolverá, un alegato de defensa que retoma ideas del nacionalismo y del antiimperialismo de Martí. No se puede confiar en el imperialismo. 1955. La liberación y el regreso. De nuevo en Cuba, Cienfuegos es herido en una manifestación, fichado por comunista y deportado a México. Mientras, Fidel realiza varias apariciones públicas y la presión de distintos intelectuales del mundo hace que Batista deba liberarlo en mayo. Castro se exilia en los Estados Unidos y luego en México con su hermano Raúl. Allí, en el exilio, fundan el movimiento revolucionario 26 de julio y establecen contactos y acuerdos con otras fuerzas que buscan derrocar a Batista. Estudiantes, políticos, la KGB, parte de la CIA y muchos jóvenes idealistas revolucionarios como Cienfuegos y como Ernesto Guevara. Nombre: Ernesto Guevara Lynch. Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, Argentina, 14 de mayo de 1928. Origen social: alto.
Oficio: médico. Datos destacados: después de la Revolución Cubana, combatió en América Latina y en África. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. En 1956, 82 miembros del 26 de julio y un cargamento de guerra parten de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Navegan 7 días bajo la tormenta y encallan en Los Cayuelos el 2 de diciembre y deben abandonar en el yate la mayor parte de sus pertrechos. 3 días después, los embosca el ejército de Batista, que había sido alertado de la misión. Muchos mueren en combate o son ejecutados. Pero poco más de 20 huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los 75.000 soldados de Batista. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. 1957, el ataque final. Durante 1957 y 1958 se suceden numerosos combates y el pueblo cubano, cansado de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes. Y el movimiento engrosa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958, Batista ordena una fuerte ofensiva en Sierra Maestra, pero ante las numerosas bajas, el ejército se retira. La contraofensiva rebelde se expande por la isla y Guevara y Cienfuegos se desplazan a Occidente. Y el 28 de diciembre de 1958 toman Santa Clara, último reducto antes de La Habana. Batista huye del país con $100 millones y muere en España en el 73. Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que se vuelca con el tiempo al comunismo. Dorticós Torrado, un político afín a Castro, gobierna en su nombre hasta que le pasa el poder recién en 1976. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Octubre de 1962. La crisis de los misiles. Fue el momento de la historia mundial en que se estuvo más cerca de una catástrofe nuclear, y la gente respiró de cerca el intenso aire de tal posibilidad. Luego de 50 años, las sensaciones de horror de esos tiempos han desaparecido, y para muchos, aquella crisis se ha ido convirtiendo en un dato histórico. Para muchos, pero no para los cubanos, que aún viven las consecuencias de su viejo conflicto con Estados Unidos. La situación en la isla se complicó bastante tras el desmoronamiento de su gran aliado, la Unión Soviética. De repente, La Habana se encontró del lado del derrotado en la Guerra Fría. ¿Cómo la vivió hace 50 años y qué representa hoy para Cuba la crisis de los misiles? María Starostina, corresponsal de RT en Cuba, investiga la historia de esa crisis y sus consecuencias.
Desde la crisis de los misiles ya han pasado 50 años. Sin embargo, en Cuba recuerdan bien los acontecimientos de aquellos días. Y no solo porque se trate de su historia, sino porque este país, en cierta forma, aún vive las consecuencias de este conflicto. Por un lado, quedó protegido de la invasión norteamericana, pero por otro, sigue afectado por el bloqueo económico y comercial que Washington continúa aplicando contra la isla hasta hoy en día. Uno de los lugares de donde pudieron haber sido lanzados los cohetes en 1962 se encuentra a unos 80 kilómetros de la capital cubana. Para alcanzarlo hay que poseer un buen guía y un poco de suerte. Cuando uno cruza esta selva casi impenetrable, es difícil imaginarse que por estas sendas estrechas tenían que pasar los gigantescos misiles nucleares. Esta zona se escogió por la protección de las montañas y además porque se pensaba que la vegetación podía ayudar al enmascaramiento. En realidad no ayudó al enmascaramiento. Los cohetes eran muy grandes, tenían más de 22 metros de largo y era muy difícil enmascarar en una vegetación tan baja este tipo de cohetes. Pero no obstante, otra de las razones por las cuales se escogió la zona es que en esta zona había muy pocos pobladores y por lo tanto no había necesidad de mover gran cantidad de personas que podía delatar la presencia de los cohetes en el lugar. Hoy en día esta localidad sigue siendo poco poblada y no se distinguiría de otras zonas rurales del país caribeño si no fuera por los hallazgos que pueden haber aquí. Medio siglo después de la crisis de los misiles, el tiempo lo ha puesto todo en su sitio. Los fragmentos de las instalaciones que en su momento representaban un peligro mortal para millones y millones de personas, ahora se han convertido en un elemento útil de su día a día. José Testón vive en esta área desde hace casi 20 años. Es un simple campesino, pero a veces su rutina la interrumpen personas que vienen a esta zona en busca de utensilios y otras cosas que han quedado de las unidades soviéticas que se alojaban aquí. Es probable que pronto, además de las molestias que se producen por esta razón, José obtendrá también ventajas, como por ejemplo una carretera que planean construir hacia este lugar histórico. Me pone cómodo porque en estos momentos el camino está bastante malo. Y aquí cuando llueve es muy difícil salir para afuera. Y no tenemos que salir todos los días a la carretera a llevar al niño a la escuela. Entonces cada vez que llueve se lo ve bastante incómodo. Año 1962. Cuba es un joven estado socialista que acaba de resistir una invasión organizada por Estados Unidos. Los exiliados cubanos, instruidos por la CIA, intentaron derrocar al gobierno comunista, pero al desembarcar en las costas de la isla no recibieron el apoyo de la población, como suponía el plan de la operación. La acción fracasó en menos de 72 horas. La arena de la playa Girón fue escenario de unos acontecimientos que dejaron huella en la historia cubana. Para los revolucionarios de este país caribeño se convirtió en el símbolo de la lucha por sus ideales. Y para sus opositores significó una derrota total, ya que nunca más tuvieron la posibilidad de estar tan cerca de sus objetivos. Tras el fallido de la operación, en la alta dirección norteamericana surgió cierta incertidumbre. La CIA le culpaba al Pentágono y el Pentágono a su vez le acusaba a la CIA. El presidente Kennedy creó un comité especial que tenía como tarea organizar el derrocamiento del gobierno en la isla. La contrarrevolución que existía fundamentalmente en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos, la ultraderecha en Estados Unidos, exigía de los Kennedy una acción rápida y efectiva contra Cuba, con el objetivo de evitar que a 90 millas de Estados Unidos pudiera tener algún desarrollo, un régimen o un sistema socialista que permitiera apoyar las acciones del campo socialista existente en aquella época y que por ende significaba para ellos casi como una humillación que en pleno hemisferio occidental existiera un país socialista.
Entonces se elaboró la Operación Mangosta, que incluía una serie de acciones subversivas contra el país caribeño. Además de la fuerte presión económica, tenía el fin de desestabilizar la situación en la mayor de las Antillas. Estados Unidos apoyaba los movimientos contrarrevolucionarios que se ubicaban en las montañas de Escambray en la parte central de la isla. Según el plan estadounidense, ellos tenían que soportar una nueva intervención. Enrique Trocones, que nació en esta región tradicionalmente agrícola, dejó el arado, tomó el fusil y se unió a la lucha. Existían montones de bandas, cada cual hacía su grupito y era comandante y ocupaba una zona. Entonces empezaron a hacer crímenes. Mayormente lo que hacían era matar campesinos porque no cooperaban con ellos. Y entonces nosotros nos incorporamos a la limpia de lo que eran las bandas. La situación en Cuba se volvía más y más tensa. El comunicado de los agentes de inteligencia soviética sobre la invasión no fue una gran sorpresa para los dirigentes isleños. Lo que sí fue inesperado es la ayuda que ofrecieron desde Moscú, es decir, el envío de tropas y la instalación de los misiles nucleares en el territorio cubano, y además de forma secreta. La parte soviética insistió, y en específico Khrushchev insistió en que la operación fuera secreta. La dirección cubana tenía gran confianza en la dirección soviética y es por ello que aceptó, a pesar de que consideraba que no era lo más correcto, aceptó hacer la operación secreta y no darla a conocer públicamente. Los soviéticos quisieron proteger la soberanía del recién surgido Estado socialista, pero también tenían sus propias razones para instalar los misiles en el Caribe. Los cohetes Júpiter que desplegaron los norteamericanos en Turquía amenazaban la seguridad soviética y aumentaban el desequilibrio armamentista entre las dos superpotencias en plena Guerra Fría. La superioridad norteamericana en cohetes intercontinentales era abrumadora. Ellos superaban nuestro potencial en proporción 10-1. Si nosotros aproximadamente teníamos en aquel entonces 50 cohetes intercontinentales, ellos tenían más de 500. Estos cohetes Júpiter tenían alcance de 2.500, 2.700 kilómetros. Es decir, que cubrían todo el territorio europeo de la Unión Soviética. La operación del traslado de los misiles fue llamada Anadyr, que es una ciudad situada en una zona de hielo permanente, probablemente para confundir a los espías estadounidenses. Los participantes de la campaña afirman que algunos de hecho se guiaron por el nombre nórdico y estaban más bien preparados para enfrentar los fríos árticos que el sofocante calor tropical. En el primer momento que no se sabe nada, ¿no? Apareciendo unos rumores, unas bolas de eso, de que tal vez vamos a participar en unas maniobras en primer lugar que hablaba en un lugar muy desértico, en Caracumes. No, dicen que vamos ahí en la península de Chukotka, en Anadyr. Después de ahora nos encontramos con nuestros compañeros de otras unidades, ¿no? Donde estaban en aquel momento ahí. Eso sí se llevaron consigo eso. Las ropas, esas, las esquíes, patines, todo eso. El 9 de septiembre al puerto cubano de Casilda llegaron los primeros misiles R-12. Varios habitantes de esta zona aún recuerdan cómo las caravanas de camiones cargados de cohetes pasaban por sus casas. Los cohetes venían de allá, se dirigían hacia acá. Eso venían tapados con lona. Nosotros éramos niños, nos parábamos en la carretera, preguntábamos qué era eso. No nos decían, esos son armas de guerra. Pero uno siempre tocaba, que no nos dejaban, pero bueno, el niño, como le dije, es intruso.
Los R-14, misiles intercontinentales de alcance medio, no fueron traídos a la isla según planeaba la dirección soviética, ya que Estados Unidos impuso el bloqueo naval sobre Cuba. Sin embargo, las armas que ya se encontraban en este país caribeño eran suficientes para destruir las principales ciudades estadounidenses. Las ojivas traídas desde la Unión Soviética a Cuba podrían haber causado una explosión decenas de veces más fuerte que las de Hiroshima y Nagasaki. Como resultado de aquellos bombardeos atómicos murieron más de 200.000 personas. Cualquier imprudencia diplomática durante la crisis de los misiles en 1962 podría haber causado una guerra nuclear, lo que hubiera sido el último enfrentamiento bélico de la humanidad. Un poco más de un mes después de que los misiles arribaron a la isla, el gran secreto fue revelado. Un avión espía estadounidense U-2 que sobrevolaba el territorio cubano detectó la presencia de armas nucleares en este país. En el Pentágono se armó pánico. 70% del establishment de Washington, todos los generales o la aplastante mayoría, y almirantes y generales, insistían en asestar un golpe demoledor contra Cuba. Pero Kennedy les preguntó una sola vez, dijo, ¿ustedes me garantizan que después de este golpe no cae en el territorio de Estados Unidos una ojiva atómica rusa? Y los almirantes y generales se callaron. Mientras que los dirigentes estadounidenses intentaban encontrar alguna solución, la gente común y corriente estaba realmente alarmada ante una amenaza de bombardeo atómico. Max Lesny cuenta que muchos compatriotas suyos trataban de proteger sus viviendas con sus propios medios. Realmente, para el pueblo norteamericano y los cubanos que vivíamos aquí entonces, teníamos la misma preocupación. Era el holocausto, el fin del mundo. Porque evidentemente una confrontación atómica entre Estados Unidos y la Unión Soviética hubiera significado algo más que la destrucción de los cohetes soviéticos instalados en Cuba. Y la radiación atómica que se hubiera traído como consecuencia hubiera afectado fundamentalmente a la Florida. Todos los días a las 6 de la tarde, me acuerdo de aquella época, sonaba una sirena. Era algo costumbre. Y en las emisoras de radio, por ejemplo, cada rato salía una voz que decía, después de tocar una alarma, atención, 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 esto es una prueba de la Federación de Radio para nuestros oyentes, alertarlos de un posible ataque. Los cubanos también estaban preparándose para la guerra. Julio, en aquel entonces, tenía 23 años y trabajaba de camarero en el legendario Hotel Nacional de La Habana. Cuenta que en aquel entonces todos los empleados sabían lo que tenían que hacer si empezaba la invasión. En ocasiones, pues, se cogía un instrumento, un pedazo de madera, algo así, ¿no?, para usarlo como fusil, con instructores. Pues entonces íbamos aprendiendo ahí cómo tomar las posiciones, cómo andar a rastra, cómo andar a gatas, cómo hacer ejercicios que nos podían evitar ser heridos y poder combatir desde un punto. O sea, estábamos preparados, ¿no? Cuando los servicios de inteligencia soviética interceptaron el avión espía U-2, lo que echó leña al fuego, para Khrushchev se hizo claro que estaban en el momento de la máxima ebullición. Él propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiera la nación antillana y retirara sus cohetes de Turquía. La situación iba poniéndose más y más explosiva. Y había un momento en que había que tomar una decisión. Y bueno, en ese momento era donde se estaban intercambiando estas cartas que lo que decía era precisamente que la Unión Soviética sacaba los cohetes de Cuba y Estados Unidos se comprometía en no invadir Cuba. Y eso fue lo que se acordó.
quizás se podía haber acordado un poco más, pero quizás si esperan un poco más para acordar algo más, hubieran empezado a lanzarse los cohetes. Las decisiones se tomaron sin consultar a Fidel Castro, lo que le indignó profundamente al líder de la Revolución cubana. Según el comandante, su país habría podido salir ganando de esta situación si Khrushchev hubiera exigido a Washington levantar el bloqueo de la isla y desmantelar la base estadounidense de Guantánamo en Cuba. El pueblo cubano tampoco esperaba esta actitud de sus amigos soviéticos. Yo me acuerdo que en La Habana tuvieron lugar manifestaciones callejeras. Salían miles de gentes protestando contra la forma de actuar de Khrushchev. Hasta se me grabó en la memoria la consigna, escrita en las consignas que llevaban los manifestantes. Nikita, Nikita, lo que se da no se quita. Es decir, que si tú diste cohetes, no puedes retirarlos sin nuestro consentimiento. Este enfado solo se podría comparar con el sentimiento que tuvieron los cubanos en 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética. Tras encontrarse sin el apoyo del Kremlin, la isla tuvo que pasar por uno de los periodos más difíciles de su historia.